Capítulo segundo. El cuello y la soga. Llegaron al día siguiente por la mañana. Oí crujir sus pasos en la escalera de la corrala, y cuando fui a abrir la puerta del capitán, ya estaba en ella en mangas de camisa y muy serio. Observé que durante la noche había estado limpiando sus pistolas y que una se hallaba cepada y a punto sobre la mesa, cerca de la viga, donde colgado de un clavo pendía su cinto con la espada y la daga. «Vete a dar una vuelta, Íñigo». Obedecí, saliendo al zaguán, y allí me crucé con don Francisco de Quevedo, que subía los últimos peldaños acompañado por 3 caballeros, mas con aire de no conocerlos. Advertí que no habían utilizado la puerta de la calle del Arcabuz, sino la que comunicaba nuestra corrala con la taberna de Caridad la Lebrijana, y daba a la calle de Toledo más frecuentada y por tanto más discreta. Don Francisco me dio un cachete cariñoso antes de entrar en la casa, y yo me fui por la galería no sin echar un vistazo a sus acompañantes. Uno era hombre de edad, con abundantes canas, y los otros, 2 jóvenes de 18 a 20 y tantos años, buenos mozos y de cierto parecido, cual si fueran hermanos o parientes. Los 3 vestían ropas de viaje y tenían aspecto forastero. Juro a vuestras mercedes que siempre fui bien nacido y discreto, ni soy fisgón ni lo era entonces. Pero el mundo a los 13 años es un espectáculo fascinante del que cualquier muchacho ansía no perderse detalle. Y a eso hemos de añadir las palabras cazadas al vuelo la tarde anterior entre el señor de Quevedo y el capitán Alatriste. De modo que en honor a la verdad de cuanto refiero, debo confesar que rodeé en la galería de la corrala, me hicé hasta el tejado con la agilidad de mi extrema juventud, y tras deslizarme por un alero hasta la ventana, volví a entrar en la casa con mucho tiento, agazapándome en mi cuarto. Pegado a la pared en el hueco de una alacena, junto a cierta rendija desde la que podía ver y escuchar cuanto ocurría al lado. Procurando no hacer ruido, y dispuesto a no perderme detalle de aquel episodio en el que, según palabras del propio don Francisco, tanto Diego Alatriste como él se jugaban la cabeza. Lo que ignoraba Pardiez era hasta qué punto estaba yo en un tris de perder la mía. Asaltar un convento, resumía el capitán, tiene pena de vida. Don Francisco de Quevedo asintió en silencio y no dijo nada. Desde que hizo las presentaciones se mantenía al margen, dejando hablar a los visitantes. De estos era el hombre de más edad quien había llevado la conversación. Estaba sentado junto a la mesa, sobre la que se hallaban su sombrero, una jarra de vino que nadie había tocado, y la pistola del capitán. Y fue ese caballero quien habló de nuevo. «El peligro es cierto», dijo, «pero no hay otro medio de rescatar a mi hija». Había querido decir su nombre al presentarlo don Francisco, aunque Diego Alatriste insistiese en que no era necesario. Se llamaba don Vicente de la Cruz, y era un viejo caballero valenciano de paso en la corte, flaco, con el pelo y la barba blancos. Debía de superar los 60 años, pero aún gozaba de miembros vigorosos y recio andar. Sus hijos le eran muy semejantes de facciones, aunque el mayor apenas frisaba los 25. Se llamaban don Jerónimo y don Luis. Este último era el más joven, y aunque ya con mucho aplomo, no pasaba los 18. Vestían con sencillez en ropas de viaje y caza. Traje de sayuela negra el padre, jubones de paño azul y verde oscuro los hijos, con los tahalíes de ante y aderezos de lo mismo. Todos llevaban espada y daga al cinto, el pelo muy corto, y tenían la misma mirada franca que acentuaba su aire de familia. «¿Quiénes son los clérigos?», preguntó Alatriste. Estaba de pie, recostado en una viga de la pared, los pulgares colgados del cinturón, aún sin decidir las consecuencias de cuanto venía de escuchar. En realidad miraba más al señor de Quevedo que a los visitantes, como preguntándole dónde infiernos lo acababa de meter. Por su parte, apoyado en la ventana, el poeta observaba los tejados próximos, cual si nada de aquello fuera con él. Solo de vez en cuando se volvía hacia Alatriste para dirigirle una ojeada inexpresiva, muy de circunstancias, o se estudiaba las uñas con inusitada atención. «Fray Juan Coroado y fray Julián Garzo», respondió don Vicente, «son los amos del convento, y sor Josefa, la prioresa, no habla más que por sus bocas. El
El resto de las monjas o está de su parte o vive amedrentado. El capitán Alatriste miró de nuevo a don Francisco de Quevedo, y esta vez sí encontró sus ojos. Lo siento, decía el silencio del poeta. Solo vuestra merced puede ayudarme en esto. Fray Juan, el capellán, proseguía don Vicente, es hechura del conde de Olivares. Su padre, Amancio Coroado, fundó el convento de las Adoratrices Belitas a sus costas, y es además el único banquero portugués con que cuenta el válido. Ahora que Olivares pretende quitarse de encima a los genoveses, Coroado es su mejor baza para sacarle dinero a Portugal de cara a la guerra en Flandes. Por eso su hijo goza de impunidad absoluta en el convento y fuera de él. Vuestras acusaciones son graves. Están harto probadas. Ese Juan Coroado no es un clérigo inculto y crédulo de los que tanto abundan, ni un alumbrado, ni un simple solicitante, ni un fanático. Tiene 30 años, dinero, posición en la corte, gallarda presencia. Es un pervertido que ha trocado el convento en serrallo particular. Hay otra palabra más justa, padre, terció el menor de los hijos. Le temblaba la voz de ira, casi en un balbuceo, y saltaba a la vista que se contenía por respeto al anciano. Don Vicente de la Cruz lo reprendió severo. Quizás, pero estando allí tu hermana no te atreverás a pronunciarla. Palideció el joven inclinando la cabeza, mientras su hermano mayor, más silencioso y dueño de sí, le ponía una mano sobre el brazo. ¿Y el otro clérigo? Preguntó Alatriste. La luz que entraba por la ventana donde estaba apoyado don Francisco le daba al capitán en la cara por un lado, dejando el otro en sombra y las cicatrices bien marcadas. La de la ceja izquierda y la otra más fresca en el nacimiento del cabello, en mitad de la frente, recuerdo de la escaramuza en el corral del príncipe. La tercera cicatriz visible, también reciente, y de daga, cruzaba el dorso de su mano izquierda desde la emboscada del portillo de las ánimas. Y bajo la ropa llevaba otras 4 marcas, siendo la última en la herida famosa de su licencia, cuando Fleurus, que seguía impidiéndole dormir algunas noches. Fray Julián Garzo es el confesor, respondió don Vicente de la Cruz, y también buena pieza. Tiene un tío en el Consejo de Castilla, eso lo convierte en intocable como al otro. O sea, 2 mozos de cuidado. Don Luis, el hijo más joven, se reprimía a duras penas, crispado el puño sobre el pomo de la espada. Diga mejor vuestra merced, 2 miserables y 2 canallas. La ira contenida seguía sofocándole la voz, y lo hacía parecer más joven, con aquel bozo rubio, aún no afeitado, que le oscurecía apenas el labio superior. Su padre le dirigió otra severa mirada imponiéndole silencio antes de proseguir. El caso, dijo, es que los muros de la adoración son bastante espesos para callarlo todo. Un capellán que disimula su lascivia bajo una hipócrita apariencia mística, una prioresa estúpida y crédula, y una congregación de infelices que creen tener visiones celestiales o estar poseídas por el demonio. El anciano se mesaba la barba al hablar, y era evidente que hacerlo con ecuanimidad y decoro le costaba su buen trabajo. Incluso les dicen que el amor y la obediencia al capellán son trascendentales para acceder a Dios, y que determinadas caricias y actos poco honestos, orientados por el director espiritual, son caminos de altísima perfección. Diego Alatriste distaba de sentirse sorprendido. En la España de nuestro muy católico monarca don Felipe IV, la fe era por lo común sincera, pero sus manifestaciones exteriores resultaban a menudo en los grandes hipocresía y en el vulgo superstición. En ese panorama buena parte del clero era gente fanática e ignorante, grosera leva de ociosos que huían del trabajo y del servicio de las armas, o bien arribista, ambiciosa e inmoral, más dedicada al medro que a la gloria de Dios. Mientras los pobres pagaban impuestos de los que estaban exentos los ricos y los religiosos, los jurisconsultos discutían si la inmunidad eclesiástica era o no un derecho divino. Y no pocos abusaban de la tonsura para satisfacer mezquinos apetitos e intereses. El resultado era que junto a clérigos sin duda honrados y santos, se daban con la misma facilidad pícaros, codiciosos y delincuentes, sacerdotes amancebados y con hijos,
confesores que solicitaban a las mujeres, galanes de monjas, conventos donde se ocultaban amoríos, lances y escándalos, eran el pan, y no precisamente bendito, de cada día. ¿Nadie ha denunciado lo que ocurre allí dentro?, asintió don Vicente de la Cruz desalentado. Yo mismo. Incluso envié un detallado memorial al conde de Olivares, pero no hubo respuesta. ¿Y la Inquisición? Al corriente. Mantuve una conversación con un miembro del Consejo de la Suprema. Prometió atenderme, y sé que envió 2 visitadores trinitarios al convento. Pero entre los padres Coroado y Garzo, con la colaboración de la prioresa, los convencieron de que todo estaba en orden, y se despidieron con muy buenas palabras. Lo que por cierto resulta extraño, terció don Francisco de Quevedo. La Inquisición anda a vueltas con el conde de Olivares, y no sería este mal pretexto para fastidiar al palito. El caballero valenciano encogió los hombros. Eso creímos, pero sin duda consideran que es picar muy alto por una simple novicia. Además, Sor Josefa, la prioresa, tiene fama de piadosa en la corte. Dedica una misa diaria y oraciones especiales a que el privado y los reyes tengan hijos varones. Eso le asegura respeto y prestigio, cuando en realidad, salvo 4 bachillerías de poquísima sustancia, es una simple, a quien las maneras y el atractivo del capellán le han sorbido el seso. Nada raro su caso, por cierto, ahora que toda prioresa que se precie ha de tener al menos 5 llagas y olor de santidad. El anciano sonreía con amargura y desprecio. Sus inclinaciones místicas, su afán de protagonismo, sus sueños de grandeza y sus relaciones la hacen creerse una nueva Santa Teresa. Además, el padre Coroado derrama ducados a manos llenas, y la adoración es el convento más rico de Madrid. No pocas familias quieren meter a sus hijas en él. Yo escuchaba tras la rendija sin admirarme demasiado a pesar de mis pocos años. Ya dije a vuestras mercedes en alguna ocasión que en ese tiempo un jovencito maduraba prisa en aquella corte apicarada, peligrosa, turbulenta y fascinante. En una sociedad donde la religión y la moralidad corrían parejas, se daba de manera notoria por parte de los confesores una posesión tiránica del alma y a veces del cuerpo de las beatas, con secuelas escandalosas. En cuanto a la influencia de los religiosos, esta era inmensa. Las distintas órdenes se enfrentaban o aliaban entre sí. Los sacerdotes llegaban a prohibir a sus fieles reconciliar con otros e imponían la ruptura de vínculos familiares y hasta la desobediencia a la autoridad cuando se les antojaba. Tampoco era sorprendente, tratándose de clérigos galanes, verlos recurrir a un lenguaje de tono místico amatorio a lo divino, ni disimular bajo subterfugios espirituales lo que no eran sino humanas pasiones y apetitos, ambición y lujuria. La figura del fraile solicitante fue conocida y harto satirizada en el siglo, como en los explícitos versos de la cueva de Meriso. Dentro frecuentaréis las confesiones con las siervas hermosas de Dios, y trataréislas como a esposas, dándose por honradas con pretexto que están endemoniadas. Lo que tampoco era inusual, por cierto, en aquel tiempo de superstición y beatería donde se socapaba tanto bellaco, y donde vivíamos los españoles poco avenidos, mal comidos y peor gobernados, entre el pesimismo colectivo y el desengaño, buscando unas veces en la religión el consuelo por sentirnos al borde del abismo, y otras el simple y descarado beneficio terreno. Situación agravada por tantos curas y monjas sin vocación. Había más de 9000 conventos en mis años mozos, fruto de la costumbre de familias hidalgas sin dinero, que no pudiendo matrimoniar hijas con el decoro al uso, hacíanlas entrar en religión o las encerraban allí a la fuerza tras algún extravío mundano. Andaban así llenos los claustros de mujeres sin vocación, a las que se refirió, por cierto, don Luis Hurtado de Toledo, el autor, o más bien el traductor, del Palmerín de Inglaterra, en aquellos otros versos tan celebrados: que nuestros padres, por dar a los hijos la hacienda, nos quisieron despojar y sobre todo encerrar donde Dios tanto se ofenda. Don Francisco de Quevedo seguía junto a la ventana, un poco al margen, con la mirada perdida en los gatos que se paseaban por los tejados como soldados ociosos. El capitán a la triste le dirigió una larga ojeada antes de volverse de nuevo a don Vicente de la Cruz. «No alcanzo», dijo, «cómo se vio vuestra hija en esto».
El anciano tardó en responder. La misma luz que acentuaba las cicatrices del capitán partía su frente en una arruga vertical, apesadumbrada y profunda. Elvira llegó a Madrid con otras 2 novicias cuando se fundó la adoración, hace cosa de 1 año. Vinieron acompañadas por una dueña, mujer que nos fue muy recomendada y que debía atenderlas hasta que tomasen los votos. ¿Y qué dice la dueña? Sobrevino un silencio tan denso que hubiera podido tajarse con cimitarra. Don Vicente de la Cruz se miró pensativo la mano derecha que apoyaba en la mesa, flaca, nudosa y todavía firme. Sus hijos observaban el suelo ceñudos, cual si contemplaran algo en él ante sus botas. Observé que don Jerónimo, el mayor, más hosco y callado que su hermano, tenía una mirada fija y dura que yo había advertido ya en algunos hombres, y de la que estaba aprendiendo a precaverme. La de quien, mientras otros fanfarronean, hacen sonar la espada contra los muebles y hablan alto, se está quieto en un rincón del garito, mirando sin parpadear ni perder detalle, ni decir esta boca es mía, hasta que de pronto se levanta, y sin cambiar el semblante va y te espeta a boca de jarro un pistoletazo o una mojada. El propio capitán Alatriste era de esos, y yo a fuerza de frecuentarlo empezaba a reconocer el género. No sabemos dónde está la dueña, dijo por fin el anciano. Desapareció hace unos días. Tornó de nuevo el silencio, y esta vez don Francisco de Quevedo dejó de contemplar los tejados y los gatos. Su mirada, en extremo melancólica, encontró la de Diego Alatriste. Desaparecida, repitió pensativo el capitán. Los hijos de don Vicente de la Cruz seguían contemplando el suelo sin abrir la boca. Al cabo el padre asintió con un seco gesto. Aún miraba su propia mano, inmóvil sobre la mesa junto al sombrero, la jarra de vino y la pistola del capitán. Eso es, dijo. Don Francisco de Quevedo se apartó de la ventana y tras dar unos pasos por la habitación se detuvo ante Alatriste. Cuentan, murmuró, que alcahueteaba para fray Juan Coroado. Y ha desaparecido. En el silencio que siguió, el capitán y don Francisco se sostuvieron unos instantes la faz. Así se dice, asintió por fin el poeta. Entiendo. Hasta yo mismo entendía, desde mi escondrijo, aunque sin alcanzar qué música podía tocar don Francisco en tan escabroso asunto. En cuanto al resto, tal vez la bolsa que, según había contado Martín Saldaña, se halló con la mujer estrangulada en la silla de manos, no bastara, después de todo, para misas suficientes por la salvación de su alma. Apliqué a mi rendija un ojo muy abierto por el estupor, mirando con más respeto a don Vicente de la Cruz y sus hijos. Ya no me parecía tan anciano él, ni tan jóvenes ellos. A fin de cuentas, pensé estremeciéndome, se trataba de su hermana e hija. Yo también tenía hermanas allá, en Oñate, y no sé hasta dónde habría sido capaz de llegar por ellas. Ahora, proseguía el padre, la prioresa dice que Elvira ha renunciado por completo al mundo. Hace 8 meses que no podemos visitarla. ¿Por qué no ha escapado? El anciano hizo un ademán de impotencia. Ya apenas es dueña de sí, y monjas y novicias se vigilan y delatan unas a otras. Imaginad el cuadro. Visiones y exorcismos, hijas de confesión con las que se practican reuniones a puerta cerrada, sobre texto de que echen los diablos, celos, envidias, rencillas conventuales. La expresión serena se le quebró en un gesto de dolor. Casi todas las hermanas son muy jóvenes, como Elvira. La que no cree estar poseída por el demonio o tener visiones celestiales, se las inventa para llamar la atención. La estúpida prioresa sin voluntad en manos del capellán, a quien considera un santo, y fray Juan y su acólito de celda en celda confortándolas a todas. ¿Ha hablado vuestra merced con el capellán? Una vez. Y por vida del rey, que de no estar en el locutorio del convento, lo habría matado allí mismo. Don Vicente de la Cruz alzó la mano que apoyaba en la mesa, indignado, como si lamentara no ver la tinta en sangre. A pesar de mis canas, se me rió en las barbas con toda la insolencia del mundo, porque nuestra familia... Se interrumpió en dolorida pausa y miró a sus hijos. El más joven estaba quebrado de color, sin una gota de sangre en el rostro,
y su hermano apartaba la vista con expresión sombría. En realidad, prosiguió el anciano, nuestra limpieza de sangre no es absoluta. Mi bisabuelo era converso y mi abuelo fue importunado por la Inquisición. Solo a costa de dinero pudo solucionarse todo. Ese canalla del padre Coroado ha sabido jugar con eso. Amenaza con delatarla por judaizante, y a nosotros también. Lo que es falso, intervino el hijo más joven. Aunque tengamos la desgracia de no ser cristianos viejos, nuestra familia es intachable. La prueba es que don Pedro Tellez, el señor duque de Osuna, honró a mi padre con su confianza cuando estaba a su servicio en Sicilia. Cayó bruscamente, y su palidez había cambiado al rojo grana. Vi cómo el capitán a la triste miraba a don Francisco. Ahora la conexión estaba clara. Durante su mandato como virrey de Sicilia y luego de Nápoles, el duque de Osuna había sido amigo de Quevedo, perjudicándolo después en su caída. Era evidente que la obligación que vinculaba al poeta con don Vicente de la Cruz pasaba por allí, y que la desgracia y desvalimiento de este último en la corte era lodo de aquellos polvos. También don Francisco sabía lo que era verse desasistido de quienes en otro tiempo solicitaron sus favores e influencia. —¿Cuál es el plan? —preguntó el capitán. Percibí en su voz un tono que ya conocía bien: resignación y ausencia de ilusiones sobre el éxito o fracaso de la empresa. Resolución fatigada, silenciosa, desprovista de interés salvo por los detalles técnicos, del soldado veterano dispuesto a afrontar con sencillez un mal rato que forma parte de su oficio. Muchas veces después, en los años que aún habíamos de pasar juntos en aventuras particulares y en las guerras del Rey nuestro Señor, reconocí aquel mismo tono y aquella mirada inexpresiva, vacía, que de modo tan singular endurecía los ojos claros del capitán cuando en campaña, tras la larga inmovilidad de la espera, resonaban los tambores y los tercios se ponían en marcha hacia el enemigo, con aquel paso admirable, majestuoso y lento, bajo las viejas banderas que nos llevaban a la gloria o al desastre. Y aquella misma mirada y aquel tono de infinito cansancio fueron también los míos muchos años después, el día que entre los restos de un cuadro español, con la daga entre los dientes, la pistola en una mano y la espada desnuda en la otra, vi acercarse la caballería francesa en la última carga, mientras en Flandes se ponía rojo de sangre el sol que durante 2 siglos había causado miedo y respeto al mundo. Pero esa mañana del año 23 en Madrid, Rocroi no existía más que en el libro oculto del destino, y mediaban aún 2 décadas para tan funesta cita. Nuestro rey era joven y gallardo, Madrid era la capital de 2 mundos, y yo mismo era un mozalbete imberbe, impaciente, y al acecho tras la rendija del cuarto, esperando la respuesta a la pregunta formulada por el capitán. El plan que don Vicente de la Cruz y sus hijos habían ido a proponerle por mediación de don Francisco de Quevedo. En esas estaba cuando el anciano se disponía a responder. Y en ese preciso instante, un gato se coló por la ventana y fue a pasearse entre mis piernas. Intenté alejarlo en silencio, pero seguía allí. Entonces hice un movimiento demasiado brusco, y una escoba y un recogedor de hojalata que estaban cerca cayeron al suelo con estrépito. Y cuando levanté los ojos espantado, la puerta se había abierto con violencia, y el hijo mayor de don Vicente de la Cruz estaba ante mí con una daga en la mano. —Os creía muy puntilloso en limpieza de sangre, don Francisco —dijo el capitán a la triste—. Nunca imaginé que pondríais el cuello en la soga por una familia de conversos. Sonreía con afectuoso disimulo bajo el mostacho. Sentado a la mesa, con cara de pocos amigos, el señor de Quevedo despachaba la jarra de vino que hasta ese momento nadie había tocado. Estábamos los 3 solos, después que don Vicente de la Cruz y sus hijos se hubiesen marchado tras llegar a un acuerdo con el capitán. —Todo tiene su aquel —murmuró el poeta—. No me cabe duda, pero si vuestro querido Luis de Góngora conoce el lance, ya podéis iros poniendo a remojo. El soneto puede ser de padre y muy señor mío. ¿Voto a tal? Era bien cierto. En un tiempo en que el odio a los judíos y a los herejes se consideraba complemento imprescindible de la fe, el mismísimo Lope y el buen don Miguel de Cervantes se habían felicitado, solo unos años antes, de la expulsión de los moriscos. Don Francisco de Quevedo, que tenía muy a gala su estirpe santanderina de cristiano viejo,
no se caracterizaba precisamente por la tolerancia hacia gentes dudosas en materia de limpieza de sangre. Por el contrario, recurría a ello a la hora de lanzar dardos contra sus adversarios, y en especial hacia don Luis de Góngora, a quien atribuía sangre judaica. ¿Por qué censuras tú la lengua griega, siendo solo rabí de la judía, cosa que tu nariz aún no lo niega? Lindezas que el gran satírico gustaba de alternar con acusaciones de sodomía con Corina, como en cierto soneto famoso que concluye: peor es tu cabeza que mis pies. Yo cojo, no lo niego por los dos. Tú, puto, no lo niegues por los tres. Y allí estaba en semejante contexto don Francisco Gómez de Quevedo y Villegas, del hábito de Santiago y limpieza familiar probada, señor de la torre de Juan Abad, azote de judaizantes, herejes, sodomitas y culteranos varios, maquinando nada menos que violentar el resguardo de un claustro, por socorrer, con riesgo de vida y honra, a una familia de conversos valencianos. Incluso yo en mis cortos años captaba las implicaciones terribles del asunto. Voto a tal, repitió el poeta. Cualquier hijo de vecino, supongo, habría jurado en griego y hasta en hebreo, lenguas que dominaba don Francisco, de hallarse en su corguera. Y el capitán Alatriste, que no estaba en la corguera de Quevedo, pero harta ruina tenía con verse en la suya propia, era muy consciente de eso. El capitán continuaba apoyado en la viga de la pared, de donde no se había movido en toda la conversación con nuestros visitantes, y aún tenía los pulgares colgados del cinturón. Ni siquiera había cambiado de postura cuando Jerónimo de la Cruz regresó al cuarto, aún daga en mano y llevándome bien cogido por el pescuezo, limitándose a ordenar que me soltara en un tono que hizo al otro, con solo un instante de duda, obedecer casi en el acto. En cuanto a mí, tras la violencia y el mal rato pasados, estaba en cuclillas en un rincón, aún rojo de vergüenza, intentando pasar inadvertido. Había costado cierto esfuerzo convencer a los forasteros de que yo, aunque desobediente, era mozo avisado y de fiar. Y fue menester que el propio don Francisco me avalase con su palabra. A fin de cuentas, yo lo había oído todo, y don Vicente de la Cruz y sus hijos tendrían que descansar también en mí. Aunque de cualquier modo, como dijo muy despaciosamente el capitán mientras los miraba a todos con sus ojos fríos y peligrosos, tampoco esa era cuestión en la que ellos pudieran opinar o elegir. Así que hubo un largo y significativo silencio, y luego nadie volvió a cuestionar mi relación con el asunto. Son gente de bien, dijo Quevedo al cabo, y ni tanto así puede reprochárseles como buenos católicos. Se detuvo en busca de más justificaciones para el caso que parecía creer necesarias. Además, cuando estábamos en Italia, don Vicente me rindió señalados servicios. Hubiera sido bellaquería no tenderle una mano. El capitán Alatriste hizo un gesto de comprensión, aunque bajo el bigote militar seguía insinuándosele la sonrisa. Bueno es lo que decís, admitió, pero insisto en lo de Góngora. A fin de cuentas es vuestra merced quien no cesa de recordarle su nariz semítica y su aversión al tocino. Como cuando decís eso de cristiano viejo no eres, porque aún no te vemos cano. Y de algo, eso sin duda, pero con duda hidalgo. Don Francisco se tusó bigote y perilla, mitad complacido porque el capitán recordase sus versos y mitad molesto por el tono zumbón en que lo recitaba. Qué buena e inoportuna memoria tenéis, cuerpo de Cristo. Alatriste se echó a reír sin contenerse más, lo que no mejoró el humor del poeta. Pues ya imagino también los versos de vuestro adversario, remachó el capitán, alzando dos dedos como si escribiera en el aire, mientras recitaba improvisando. Me acusas, don Francisco, de marrano, y tú en lances hebraicos metes mano. ¿Qué os parecen? A don Francisco se le había amostazado un poco más el semblante. El trance no era liviano, y con otro que no fuese Diego Alatriste, habría tentado la herreruza ratoa. Malos y con muy poca gracia, se limitó a responder mohíno. Podrían ser, en efecto, de ese bujarrón cordobés, o de aquel otro amigo vuestro, el conde de Guadalmedina, que como gentil hombre no os discuto nada, pero como poeta es la vergüenza del Parnaso. En cuanto a Góngora, semejante ojilato periculto, ozador de vorágines, triclinios, promptuarios, trámites, vacilantes y careas, sombra del sol y tósigo del viento, es lo que menos me inquieta ahora.
Temo, en efecto, como decís, haberos metido en un mal lance. Cogió la jarra de vino y le dio otro tiento echándome una ojeada. ¿Y al mozo? El mozo, o sea yo, seguía en su rincón. El gato había pasado ante mí 3 veces, y yo intentaba atizarle un puntapié sin demasiado éxito. Vi que también a la triste me miraba y que había dejado de sonreír. Al cabo encogió los hombros. El mozo se ha metido solo, declaró tranquilamente. En cuanto a mí, no os inquietéis. Señaló la bolsa con escudos de oro que había en el centro de la mesa. Han pagado, y eso alivia pesadumbres. Puede ser. El poeta no parecía convencido, y a la triste volvió a componer una mueca irónica. Diablo, don Francisco, es algo tarde para lamentaciones, después que vuestra merced me ha metido hasta el cuello en la chacona. Cabizbajo, el poeta bebió otro trago y luego otro. Empezaba a negársele un poco la mirada. Es que poner patas arriba un convento, a punto, no es cosa baladí. Ni tampoco es tomar la goleta, pardiez. El capitán había ido hasta la mesa y tomando la pistola le quitaba el cebo y la carga. Cuentan que un tío abuelo de mi madre, hombre notorio en tiempos del emperador Carlos, lo hizo una vez en Sevilla. Don Francisco alzaba la cabeza interesado. ¿El que inspiró la comedia de Tirso? ¿Eso dicen? Ignoraba el parentesco. Pues ya veis, España es un pañuelo. Al señor de Quevedo le pendían del cordón los anteojos. Los sostuvo un momento entre los dedos sin ponérselos pensativo. Luego volvió a dejarlos colgar sobre la cruz que llevaba portada al pecho y alargó la mano hacia el vino para beber un último y largo trago, mirando lúgubre al capitán por encima de la jarra. Pues mal tercer acto tuvo vuestro tío, votó a Cristo. Capítulo 3. El acero de Madrid. Al día siguiente vine en misa con Diego a la Triste y el señor de Quevedo. Materia esta, por cierto, maravillosa, pues si bien don Francisco, tanto por su sangre montañesa como por imperativo del hábito de Santiago, tenía muy a punto de honra cumplir los preceptos de la Iglesia, el capitán no era dado en absoluto a Dominus ni a Vobiscum. Mas consignaré que pese a jurar como juraba, moderadamente, con reniegos y por vidas propios de su viejo oficio, nunca en los años que pasé junto a él oíle una palabra en contra de la religión. Ni siquiera cuando en la taberna del Turco las discusiones de sus amigos con el dómine Pérez tocaban puntos de controversia con el clero de por medio, y no quedaba refrán con vida. A la Triste no practicaba puntualmente los ritos de la Iglesia, pero respetaba tonsuras, sotanas y tocas monjiles del mismo modo que respetaba la autoridad y la persona del Rey nuestro Señor. Por disciplina de soldado, o quizá por aquella estoica indiferencia que parecía gobernar sus humores y carácter. Contaré en pormenor que aunque iba poco a misa, a mí me obligó siempre a cumplir con Dios mientras fui mozo, bien acompañando a Caridad la lebrijana los domingos y fiestas de guardar. Como todas las mujeres que han sido putas, la lebrijana era en extremo piadosa, bien con los buenos oficios del dómine Pérez, que 2 días a la semana, a instancias de a la Triste, me enseñaba gramática, un poco de latín y los conocimientos necesarios de catecismo e historia sagrada, para que, decía el capitán, nadie pudiera confundirme con un turco ni con un maldito hereje. Así de contradictorio era él. No mucho tiempo después, en Flandes, tuve ocasión de verlo inclinada la cabeza y rodilla en tierra, cuando los tercios se disponían a entrar en combate y los capellanes recorrían las filas bendiciéndonos a todos. Y nunca lo hacía por aparentar piedad, sino por respeto a los camaradas que iban a morir creyendo en la eficacia de todo aquello. Porque al Dios de Ara Triste ni se lo aplacaba con laudes, ni se lo ofendía con juramentos. Era un ser poderoso e impasible, que no movía los títeres de ese retablillo suyo que es el mundo, sino que se limitaba a observarlos. Como mucho, era el que con juicio incomprensible para los actores de la humana comedia, por no decir mojiganga de matachines, manejaba la tramoya, haciendo abrirse malignos escotillones o girar improvisados bofetones, poniendo de unas veces en tremendos peretes y sacando de otras de las situaciones más adversas. Bien podría ser ese distante primer motor o remota causa de causas que una vez oímos mencionar al dómine Pérez,
cuando cierta tarde en que se le fue un poco la mano con el vino dulce, intentó explicar a sus tertulianos las 5 pruebas de Santo Tomás. Pero en lo que se refiere al capitán, su interpretación del asunto estaba, posiblemente, más cerca de eso que los romanos, si no me engaña el latín que aprendí del propio Domine, llamaban fatum. Recuerdo la expresión impávida y taciturna de Alatriste, cuando la artillería enemiga abría claros en nuestros cuadros, y alrededor los compañeros se persignaban encomendándose a Cristo y a la Santísima Virgen. Y de pronto les oías recordar oraciones que habían aprendido de pequeños. Y él murmuraba amén al tiempo que ellos, para que no se sintieran tan solos cuando caían al suelo y morían. Pero sus ojos claros y fríos estaban atentos a las ondulantes filas de la caballería enemiga, al tiro de mosquetería que llegaba del terraplén de un dique, a las bombas humeantes que zigzagueaban en el suelo antes de estallar en un relámpago que dejaba bien servido al diablo. Y ese amén no lo comprometía a nada, como podía leerse en su mirada absorta, en su perfil aguileño de soldado viejo, atento solo al monótono redoble del tambor en el centro del tercio. Redoble tan lento e impasible como el paso tranquilo de la infantería española y el latido sereno de su corazón. Porque su Dios, el capitán Alatriste, podía servirlo como a su rey. No tenía por qué amarlo, ni admirarlo siquiera. Mas por ser quien era, le otorgaba su respeto y lo acataba. Una vez lo vi pelear por una bandera y por el cadáver de nuestro maestre de campo don Pedro de la Daga. Cierto día que nos dimos un hartazgo de estocadas y metralla junto al río Merck, cerca de Breda. Y sé, aunque por aquel cuerpo muerto y cosido a mosquetazos estuvo a punto de dejar su piel y de rebote la mía, que tanto don Pedro de la Daga como la bandera se le daban un ardite. Eso era lo desconcertante del capitán. Podía mostrar respeto hacia un Dios que le era indiferente, batirse por una causa en la que no creía, emborracharse por un enemigo o morir por un maestre de campo o un rey a los que despreciaba. Fuimos a misa, digo, aunque el móvil distara de ser piadoso. La iglesia, como sin duda habrán maliciado vuestras mercedes, era la del convento de las adoratrices benitas, cercano a Palacio, y casi frontero al de la Encarnación, junto a la plazuela del mismo nombre. La misa de 8 de las Benitas estaba de moda, pues acudía allí a sus devociones doña Teresa de Guzmán, legítima del conde de Olivares. Y además el capellán, don Juan Coroado, tenía fama de clérigo de gentil talle ante el altar y buen verbo en el púlpito. De modo que el lugar se veía frecuentado no solo por beatas, sino también por damas de caridad que acudían al reclamo de la condesa de Olivares o del capellán, y por otras que sin tener caridad la pretendían. Hasta tusonas y comediantas de tronío, tan piadosas en materia de preceptos como la que más, se dejaban caer por allí con la devoción de rigor, cariazogadas de afeites bajo los pliegues del manto de humo o la mantilla, todas encajes, puntas y picadillos de Lorena y Provenza, que los de Flandes quedaban para damas de más fuste. Y como de caridad o sin ella, donde menudean damas acuden más varones que liendres al jubón de un arriero, la famosa misa de 8 ponía la pequeña iglesia de bote en bote, con las madamas unas orando y otras lanzando dardos de Cupido por encima del abanico, los galanes al acecho tras las columnas o junto a la pila para darles agua bendita, y los mendigos en las gradas de la puerta, exhibiendo llagas, pústulas y supuestas mutilaciones de Flandes, y hasta de Lepanto, riñendo para conseguir los mejores sitios a la salida de misa, y dispuestos a increpar con muchos fueros a los señores que se daban aires, pero no aflojaban de la mosca un triste cobre. Nos situamos los tres cerca de la puerta, en un lugar desde el que podían avisorarse tanto la nave de la iglesia, en ese momento atestada de gente, y tan estrecha que a poco más, en vez de crucificado, al Cristo del altar mayor hubieran tenido que representarlo ahorcado, como el coro y la reja que comunicaba el lugar con el convento. Vi que el capitán, sombrero en mano y capa al brazo, estudiaba muy por lo menudo el lugar, del mismo modo que llegando a la iglesia, sus ojos atentos habían registrado todos los detalles de la fachada del convento y las tapias del jardín. Andaba la misa por el Evangelio, y cuando el oficiante se volvió a los feligreses, tuve ocasión de verle el rostro al famoso capellán Coroado, que decía sus latines con buena parola y fineza, y mucho aplomo. Parecía hombre favorecido,
gallardo bajo la casulla, y sus cabellos tonsurados en el colodrillo, al uso clerical, eran negros y fuertes. Los ojos se veían oscuros, penetrantes, sin que fuera extraño imaginar su efecto entre las hijas de Eva, en especial tratándose de monjas cuya regla cercenaba todo contacto con el siglo, o sea, con el mundo y con el sexo opuesto. Incapaz de considerar su persona sin cuanto sabía de él y del convento donde hacía de su sotana un sayo, excuso referir el malestar y la indignación que me produjeron sus movimientos pausados y la fatua unción con que celebraba el sacrificio de Cristo. Maravillóme que nadie entre el público le gritara sacrílego e hipócrita, y no vislumbrara a mi alrededor más que expresiones devotas e incluso admiración en los ojos de muchas mujeres. Pero así son las cosas de la vida, y aquella fue sólo una de las primeras veces, entre no pocas, que hube lección provechosa de cuanto suelen las apariencias imponerse a la verdad, y cómo gente en extremo ruin disimula sus vicios bajo máscaras de piedad, honor o decencia, y que denunciar a los malvados sin pruebas, atacarlos sin armas, confiar a ciegas en la razón o en la justicia, es a menudo el mejor camino para encontrar la propia perdición, mientras los bergantes, que se abroquelan de influencias o dineros, siguen a salvo. Pues otra lección que aprendí temprano es que resulta muy gran hierro ajustar nuestras fuerzas con las de los poderosos, con quienes lléganos más cierto el perder que el ganar. Mejor es aguardar sin prisas y sin aspavientos, hasta que el tiempo o el azar nos pongan al adversario a tiro de daga. Lance que en España, aquí todos subimos y bajamos tarde o temprano por la misma escalera, resulta regular y está muy cierto y obligado. Y si no, paciencia, que a fin de cuentas Dios tiene la última palabra, y él baraja sus naipes y los de todos. Segunda capilla a la izquierda, susurró don Francisco, tras la reja. El capitán a la triste, que miraba el altar, se mantuvo así un momento, y luego volvióse un poco para observar en la dirección sugerida por el poeta. Yo también seguí su mirada hasta la capilla que comunicaba la iglesia con el convento, donde las tocas negras y blancas de monjas y novicias se vislumbraban tras la espesa celosía de hierro, a la que el aparente rigor del claustro añadía aguzados clavos para impedir que hombre alguno, desde el exterior, se acercase más de lo conveniente. Eso era nuestra España. Mucho rigor y ceremonia, mucho clavo preventivo, mucha reja y mucha fachada. En plenos desastres en Europa, las Cortes de Castilla discutían sobre el dogma de la Inmaculada Concepción, mientras los clérigos apicarados, las monjas sin vocación, los funcionarios, los jueces, los nobles y todo hijo de vecino cartaban la lana bajo cuerda, y la nación dueña de dos mundos no era sino patio de moripodio, ocasión para el medro y la envidia, paraíso de alcahuetes y fariseos, zurcido de honras, dinero que compraba conciencias, mucha hambre y mucha bellaquería para remediarla. ¿Cómo lo veis, capitán? El poeta había hablado en voz muy baja, entre dientes, aprovechando el momento en que los asistentes empezaban a rezar el credo. Tenía en una mano el sombrero y la otra en el pomo de la espada, y miraba ante sí con recogimiento, el aire equívocamente abstraído, cual si estuviese atento a la liturgia. Difícil, respondió a la triste. El suspiro profundo del poeta se confundió con el Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Verum de Deo Vero, que rezaban a coro los feligreses. Un poco más lejos, al resguardo de una columna, e intentando pasar tan inadvertido entre la mucha gente como ladrón en corro de escribanos, vi al hijo mayor de don Vicente de la Cruz, el mismo que me había descubierto a causa del gato traidor cuando yo escuchaba de tapadillo. Estaba medio embozado y miraba la reja de las monjas. Me pregunté si Elvira de la Cruz estaría allí y si podría ver a su hermano. La novelería natural en un mozo de mis pocos años se disparó tras la imagen de aquella joven a la que no conocía, pero a la que imaginé bella, prisionera, atormentada, esperando la liberación. Debían de hacérsele interminables las horas en su celda, a la espera de una señal, un mensaje, un billete anunciándole que estuviese prevenida para escapar. Empujado por mi imaginación, que se desbordaba por momentos y hacíame sentir cual héroe de libro de caballerías,
Al fin y al cabo el azar me había convertido en parte de la empresa. Forcé la vista intentando distinguirla tras los hierros que la encarcelaban del mundo. Y a poco me pareció ver una mano blanca, apenas unos dedos apoyados un instante entre barrotes. Así estuve largo rato suspenso y con la boca abierta, atento a si veía aparecer de nuevo la mano, hasta que sentí en mi cogote un disimulado pescozón del capitán Alatriste. Entonces, precavido a mi pesar, volví a mirar al frente con toda la circunspección del mundo. Y cuando el oficiante se volvió a nosotros para decir Dominus vobiscum, miré sin pestañear su rostro hipócrita y respondí et cum spiritu tuo, con una devoción y una piedad tan aparentes que hubieran hecho feliz de poder verme y oírme a mi buena y pobre madre. Salimos con el ite missa est, y en la calle había un sol espléndido que avivaba los colores de los geranios y las alcarabeas que las monjas de la Encarnación tenían en sus ventanas, al otro lado de la calle. Don Francisco se retrasó un poco, pues conocía a todo el mundo en la corte. Era tan popular de amigos como de enemigos, y se entretuvo de parla con unas damas y sus acompañantes, echándonos miradas por entre ellos al capitán y a mí, que íbamos a lo largo de la tapia del huerto de las Venitas. Observé que el capitán prestaba especial atención a una puertecilla cerrada desde dentro, y también a la pared de ladrillo y a los 10 pies de altura que alcanzaba ésta, así como a cierto guardacantón que en la esquina hacía posible que alguien con la agilidad adecuada pudiera encaramarse a lo alto. Y vi que sus ojos perspicaces estudiaban la puertecita, como habituados a buscar brechas en murallas enemigas. Pareció interesarle en extremo, pues hizo aquel ademán tan suyo de pasarse 2 dedos por el mostacho, gesto que traslucía en él por lo general o reflexión o talante de meter mano a la blanca cuando alguien empezaba a mostazarle la paciencia. En esas estábamos, cuando nos adelantó el hijo mayor de don Vicente de la Cruz, bien calado el fieltro, sin hacernos el menor gesto de reconocimiento. Pero observé por su modo de caminar y de volverse con cautela, que también él tomaba medidas a la tapia de las Venitas. En ese momento ocurrió un pequeño incidente que refiero, porque no supone ejemplo baladí del talante de Diego Alatriste. Nos habíamos detenido un poco, fingiendo el capitán que se arreglaba algo en el cinto, para ver de cerca el cerrojo de la puerta. Y en esas nos alcanzó gente que también salía de misa, un par de pisaverdes que acompañaban a 2 damas algo ordinarias pero hermosas. Uno de ellos, jubón de terciopelo con mangas acuchilladas, todo lazos, cintas y toquilla con hilo de plata en el sombrero, tropezó conmigo y me apartó luego con malos modos, llamándome bellaco. Un par de años más tarde, aquel desafuero le hubiera costado al fulano, por muy galán que anduviese, una buena mojada en la ingle con la daga que yo aún no cargaba encima por mis pocos años, aunque pronto en Flandes empezaría a llevarla como si tal cosa. Pero en ese tiempo yo seguía siendo demasiado mozo, y las afrentas no tenía otra que comérmelas sin aderezos y sin remedio, salvo que el capitán Alatriste decidiera ocuparse de mi honra. Ese fue el caso, y debo decir que aquello dióme que discurrir sobre cómo, a pesar de sus modales a menudo hoscos y sus silencios, el capitán me apreciaba de veras. Y si me lo disimulan vuestras mercedes, diré que algún motivo debía de tener Pardiez después de ciertos pistoletazos que yo había disparado por él poco tiempo atrás en el portillo de las Ánimas. El caso es que cuando yo al lindo afrentarme con tan escasa política, el capitán volvióse despacio, muy sereno, con aquella calma glacial que quienes lo conocían bien consideraban pregón de que eran aconsejables 3 pasos atrás y precaver la herreruza. Vive Dios, Íñigo. El capitán parecía dirigirse a mí, aunque miraba muy por lo fijo al caballero, que sin duda este gentil hombre te confunde con algún perillán que él conoce. Yo no dije palabra alguna, pues resultaba evidente el caso. Por su parte, al sentirse interpelado, el pisaverde se había detenido con sus acompañantes. Era de esos que utilizan la propia sombra a modo de espejo. El vive Dios del capitán le había hecho apoyar una mano blanca con grueso anillo de oro y brillantes en la guarnición de la espada, y el evidente repuntín del gentil hombre tamborilear con los dedos sobre ésta. Su mirada arrogante recorría de arriba abajo a Diego Alatriste,
Y debo decir que cuando terminó la inspección, tras observar la espada con la cazoleta marcada de arañazos de acero, las cicatrices del rostro y los ojos fríos bajo la ancha falda del sombrero, la firmeza de aquella mirada no era la misma que al comienzo. —¿Y qué pasa? —repuso aún así desabrido—. Si no me confundo con nadie, y ando cierto en lo que digo. La respuesta había sonado firme, lo que decía algo en favor del caballero, aunque no se me escapó cierta vacilación final con una rápida ojeada del Lindo a su acompañante y a las dos damas. En aquel tiempo un hombre podía perfectamente hacerse matar por su reputación, y todo se disculpaba menos la cobardía y la deshonra. A fin de cuentas, y en última instancia, el honor se suponía patrimonio exclusivo del hidalgo, y el hidalgo, a diferencia del pechero que soportaba todos los tributos y cargas, ni trabajaba ni pagaba tasas a la hacienda real. El famoso honor de las comedias de Lope, Tirso y Calderón solía referirse a la tradición caballeresca de otros siglos, y lo que en verdad menudeaban eran los pícaros y truhanes de toda la ya. De modo que tras aquellas hipérboles del honor y la deshonra, lo que se disimulaba era el negocio, nada ligero por cierto, de vivir sin dar golpe ni pagar impuestos. Muy despacio, tomándose su tiempo, el capitán se pasó 2 dedos por el bigote, y luego, con la misma mano, sin ostentación ni exagerar el gesto, desembarazó la capa dejando libres las empuñaduras de la espada y la daga que llevaba detrás al costado izquierdo. —Pues pasa —dijo en voz muy mesurada—, que tal vez vuestras mercedes encuentren a ese que estoy seguro confunden con otro, si se vienen a dar un paseo a la Puerta de la Vega. La Puerta de la Vega, que estaba cerca de allí, era uno de los lugares extramuros donde solían solventarse a estocadas las querellas. Y además, el gesto de desembarazar sin más preámbulos toledana y vizcaína no pasó inadvertido para nadie, como tampoco el plural vuestras mercedes, que incluía al acompañante en el baile. Las mujeres enarcaron las cejas interesadas, pues su condición las ponía a salvo, convirtiéndolas en privilegiadas espectadoras. Por su parte, el segundo individuo, otro lindo con perilla, amplia balona de puntas y guantes de ámbar, que había asistido al prólogo con una sonrisa despectiva, dejó de sonreír de golpe. Una cosa era ser dos y trabarse de palabras bravuconeando ante unas damas, y otra muy distinta toparse con un fulano con aire de soldado que de buenas a primeras sugería ahorrar trámites y despachar el negocio de inmediato y por las bravas. Aquel no era un fanfarrón de la calle de la Montera, decía el gesto del acompañante, que se precavió, llegando incluso a retroceder con algún disimulo. En cuanto al Lindo, en la lividez del sobrescrito, se veía que pensaba exactamente lo mismo, aunque su posición era más delicada. Había hablado un poco de más, y el problema de las palabras es que una vez echadas no pueden volverse solas a su dueño, de modo que a veces te las vuelven en la punta de un acero. No fue culpa del chico, dijo el acompañante. Había hablado muy hidalgo, con voz firme y serena, pero la conciliación era evidente. Aquello era quedarse al margen y ofrecer además una salida al amigo, dándole pie a que se ahorrase finiquitar el lance con el jubón tan acuchillado como las mangas. Vi que el Lindo abría los dedos de la mano derecha y los volvía a cerrar. Dudaba. A las malas eran pura aritmética 2 contra 1, y si hubiese descubierto el menor signo de inquietud o de pasión en Diego a la triste, tal vez habría ido adelante, en la Cuesta de la Vega o allí mismo. Pero había algo en la frialdad del capitán, aquella indiferencia tan absoluta que traspasaba su inmovilidad y sus silencios, que aconsejaba siempre andársele con mucho tiento. Supe lo que pasaba por la cabeza del Lindo. Un hombre que desafía a pares a unos desconocidos bien herrados de aceros, o está muy seguro de sí y de su espada, o está loco. Y ninguna de las dos eventualidades era ociosa. El caballero no parecía, sin embargo, pusilánime. Confiaba en no batirse, mas tampoco quería perder la faz. De modo que aún sostuvo unos instantes la mirada del capitán. Después me echó un vistazo cual si me viera por primera vez. Creo que el mozo no tuvo la culpa, dijo por fin. Las mujeres sonrieron, no sin desilusión por verse privadas del festejo, y al amigo se le vio contener un suspiro de alivio. Pero a mí ya me daba igual que el Lindo se hubiera disculpado o no. Yo miraba, fascinado,
el perfil del capitán Alatriste bajo el ala de su chapeo, su espeso mostacho, su mentón mal rasurado aquella mañana, sus cicatrices, sus ojos claros e inexpresivos, vueltos a un vacío que sólo él podía contemplar. Después miré su raído jubón recosido, la vieja capa, la sobria balona lavada y relavada por Caridad la lebrijana, el reflejo mate del sol en la cazoleta de la espada y en el puño de la daga que asomaba tras el cinto. Y fui consciente de un doble y magnífico privilegio. Aquel hombre había sido amigo de mi padre, y ahora además era mi amigo, capaz de reñir por mí a causa de una simple palabra. O quizás en realidad hacíalo por él mismo, y las guerras del rey, y quienes alquilaban su acero, y los amigos que lo empeñaban en empresas peligrosas, y los pisaverdes largos de lengua, y hasta yo mismo, no fuéramos sino pretextos para batirse por el mero hecho de batirse, como hubiera dicho don Francisco de Quevedo, que ya apresuraba el paso para unirse a nosotros, olfateando querella, aunque tarde, pese a Dios y contra todo. De cualquier manera, yo habría seguido al capitán Alatriste hasta el zaguán del infierno por solo una orden, un gesto o una sonrisa. Y estaba lejos de sospechar que era exactamente allí a donde me dirigía. Creo haberles hablado ya de Angélica de Alquézar. Con los años, cuando fui soldado como Diego Alatriste, y fui otras cosas que iremos contando en su momento, la vida puso mujeres en mi camino. No soy partidario de groseros alardes de taberna, ni tampoco de nostalgias líricas, así que, pues el relato lo exige, zanjaré el asunto consignando que a cierto número amé, y que algunas recuerdo con ternura, indiferencia, o las más veces con una sonrisa divertida y cómplice. Máximo laurel a que puede aspirar varón que sale ileso, con la bolsa poco menguada, la salud razonable y la estima intacta de tan dulces abrazos. Dicho esto, afirmaré a vuestras mercedes que de cuantas mujeres cruzaron sus pasos con los míos, la sobrina del secretario real, Luis de Alquézar, fue sin duda la más bella, la más inteligente, la más seductora y la más malvada. Objetarán quizás que mi corta edad podía hacerme influenciable en exceso. Recuerden que cuando esta historia yo era un jovencito vascongado, con apenas un año en la corte, y aún no cumplidos los 14. Pero no hay tal. E incluso más tarde, cuando fui hombre cabal y Angélica una mujer de rompe y rasga, mis sentimientos se mantuvieron intactos. Era como amar al diablo, aun sabiendo que lo es. Y creo haber referido antes que por aquel entonces ya andaba enamorado de la jovencita hasta las cachas. La mía no era todavía una de esas pasiones que llegan con los años y el tiempo, cuando la carne y la sangre se mezclan con los sueños y todo toma un aspecto denso, peligroso. En la época que narro, lo mío era una suerte de arrebato singular, como asomarse a un abismo que atrae y atemoriza a la vez. Solo más adelante, la aventura del convento y de la mujer muerta fue solo una estación más de ese vía crucis, supe lo que encerraban los tirabuzones rubios y los ojos azules de aquella niña de 11 o 12 años, por cuya causa halléme tantas veces a pique de perder honra y vida. Aún así, la estuve amando hasta el final. E incluso ahora que Angélica de Alquézar y los demás hace mucho dejaron de existir, trocándose en fantasmas familiares de mi memoria, voto a Dios y a todos los demonios del infierno, donde seguramente ella arde ahora, que la sigo amando todavía. A veces cuando los recuerdos afloran tanto que añoro incluso a los viejos enemigos, me encamino al lugar donde está el retrato que pintó Diego Velázquez, y permanezco horas mirándola en silencio, consciente de que nunca la llegué a conocer del todo. Pero mi viejo corazón conserva con las cicatrices que ella le infligió la certeza de que esa niña, la mujer que me hizo en vida cuanto mal pudo, me amó también hasta la muerte a su manera. Pero en aquel tiempo todo eso estaba aún por descubrir. Y a la mañana en que seguí su carruaje hasta la Fuente del Acero, al otro lado del Manzanares y la Puente Segoviana, Angélica de Alquézar continuaba siendo para mí un enigma fascinante. Ya saben vuestras mercedes que ella solía pasar por la calle de Toledo, en los trayectos entre su domicilio y el Alcázar, donde asistía a la reina y las princesas como menina. La casa donde vivía era la de su tío Luis de Alquézar, una vieja mansión en la esquina de la calle de la Encomienda con la de los embajadores, que había sido del anciano marqués de Ortígolas,
hasta que éste, arruinado por una conocida comedianta del Corral de la Cruz, que le descuartizó más cuartos que malhechores un verdugo, hubo de venderla para saldar cuentas con sus acreedores. Allí vivía mi enamorada con su tío y los criados de éste, que permanecía soltero y cuya única debilidad conocida, aparte el voraz ejercicio del poder que le facilitaba su posición en la corte, era aquella sobrina huérfana, hija de una hermana fallecida con su marido durante el temporal que azotó en el año 21 a la flota de Indias. La había visto pasar, como de costumbre, desde mi apostadero en la puerta de la taberna del Turco. A veces seguía un trecho su carruaje tirado por 2 mulas hasta la Plaza Mayor, o hasta las mismas losas de palacio, donde solía volver sobre mis pasos. Todo eso por obtener la fugaz recompensa de una de sus miradas turbadoramente azules, que en ocasiones se dignaba concederme un momento antes de fijarse en algún detalle de los alrededores, o volverse a la dueña que solía acompañarla. Una beatona con tocas, avinagrada, y tan roñosa y flaca como la bolsa de un estudiante, de esas de quienes podía en justicia decirse: es mujer de escapulario con más botes de virtudes, aguas hierbas y saludes que hay en casa un boticario. Yo, como tal vez recuerden, había cambiado ya con Angélica algunas palabras cuando la aventura de los 2 ingleses, y siempre sospeché que ella, a sabiendas o no, había contribuido a tendernos la emboscada del Corral del Príncipe, donde en un tris estuvo de dejar la piel el capitán a la triste. Pero nadie es por completo dueño de sus odios, ni de sus amores. Así que aun con eso, aquella niña rubia seguía hechizándome, y la intuición de que todo era un juego endiabladamente peligroso no hacía sino acicatear mi imaginación. La seguí pues esa mañana por la puerta de Guadalajara y la plazuela de la villa. Hacía un día radiante, y su carruaje, en vez de continuar hacia el Alcázar, bajó a la cuesta de la Vega, internándose en la puente segoviana, para cruzar aquel río cuyo escaso caudal fue siempre causa de inspiración burlesca y chacota para los poetas, y del que hasta el periculto y exquisito don Luis de Góngora, citado sea con perdón del señor de Quevedo, llegó a escribir aquella lindeza de: bebió de un asno ayer y hoy te ha meado. Supe después que Angélica andaba esos días quebrada de color, y su médico recomendaba paseos por los sotos y alamedas próximos a la huerta del duque y la casa de campo, así como la famosa agua de la fuente del acero, tan prescrita, entre otras cosas, para las damas que sufrían de opilaciones. Fuente, por cierto, glosada por Lope en una de sus comedias. Mañana salga, en efecto, después que tome hasta media escudilla reposada del agua bien acerada que desopila y remedia. Angélica era todavía muy niña para ese tipo de males, pero lo cierto es que el frescor del lugar, el sol y el aire sano de las arboledas le eran convenientes. Así que allí se encaminaba con coche, cochero y dueña, mientras yo seguía sus pasos a distancia. Al otro lado de la puente y el Manzanares, damas y caballeros paseaban bajo las arboledas. Era en Madrid de la época, lo mismo que las iglesias a que antes me referí, allí donde había damas, y la fuente del acero, como he dicho, atraía a no pocas con dueñas o sin ellas, hervía la olla de galanes, citas, billetes, tercerías, lances amorosos y de los otros, que a veces lo uno aparejaba por celos, trabarse de verbos y diretes, echar mano a la blanca y terminar el paseo a cuchilladas. Y es que en aquella España hipócrita, y siempre esclava de las apariencias y el qué dirán, donde padres y maridos cifraban el honor en el recato de la mujer y de las hijas, hasta el punto de no dejarlas salir a la calle, actividades en principio inocentes, como tomar el acero o ir a misa, se trocaban en ocasión privilegiada de aventuras, intrigas y amoríos. Yo voy fingiendo, mi querido esposo, que estoy descolorida y opilada, para engañar a un padre tan celoso y una tía tan malintencionada. De modo que excusa vuestras mercedes el ánimo caballeresco, el espíritu de lance con que a mis cortos años yo me encaminaba hacia tan novelero lugar en pos del coche de mi amada, lamentando solo no tener edad para llevar al cinto una bizarra espada y pasar de parte a posibles rivales. Lejos estaba de imaginar que con el tiempo aquellas previsiones mías habrían de cumplirse punto por punto. Mas cuando llegó de verdad la hora de matar por Angélica de Alquézar, y lo hice, ni ella ni yo éramos ya unos niños, y aquello había dejado de ser un juego.
Pardiez. Siempre ando a vueltas con digresiones y saltos en el tiempo que me alejan del hilo de mi historia. Así que volveré a retomarlo, apuntando algo importante. El entusiasmo por ver a mi amada me había hecho cometer un descuido que más tarde hube de lamentar mucho. Desde la visita de don Vicente de la Cruz, yo había creído detectar en torno a nuestra casa movimientos de gente sospechosa. Nada decisivo, es cierto, solo un par de caras de las que no solían frecuentar ni la calle del Arcabuz ni la taberna del Turco. Eso no era extraño, pues cerca, en la cava baja y otras calles próximas, había posadas de forasteros. Pero aquella mañana yo advertí algo que me hubiera dado que pensar de no hallarme pendiente de la aparición de Angélica, y que sólo más tarde fui considerando por lo menudo, cuando tuve buen tiempo para meditar sobre lo que me había llevado hasta cierto siniestro lugar donde fui, o donde, mejor dicho, me vi obligado a ir, y no precisamente por mi gusto. La cuestión es que, volviendo de misa en las Venitas, mientras yo quedaba a la puerta de la taberna, Diego a la triste había proseguido camino para llegarse a la estafeta de la calle de los Correos. Y en ese momento, cuando ya el capitán se alejaba vía de Toledo arriba, dos desconocidos que paseaban con aire inocente entre los puestos de fruta habían cambiado unas palabras en voz baja antes que uno de ellos caminara a cierta distancia tras sus pasos. Yo los observé de lejos y estaba considerando si era casual o si entre aquellos dos se concertaba monipodio, cuando el paso del carruaje de Angélica borró de mi existencia cuanto no fuese ella. Y sin embargo, como luego tuve ocasión de lamentar amargamente, los bigotazos de oreja a oreja, los chapeos de ala ancha calados a lo valentón, las espadas, dagas y andar a lo jaque de aquellos dos bravoneles, tenían que haberme puesto la nariz sobre el hombro. Pero Dios, el diablo, o quien nos gaste las pesadas bromas que la vida encierra, gusta siempre de vernos por nuestro descuido, soberbia o ignorancia, paseando en el filo de la navaja. Era tan bella como Lucifer antes de ser expulsado del paraíso. El carruaje se había detenido bajo los álamos que bordeaban el camino, y ella paseaba a pie por los alrededores de la fuente. Seguía llevando el cabello rubio en tirabuzones, y su chamelote de aguas tan azules como sus ojos parecía un trozo desprendido del cielo limpio sin una sola nube, que marcaba, al otro lado de la puente y del río, los tejados y chapiteles de Madrid, la vieja muralla y la maciza mole del Alcázar. Después de trabar las mulas, el cochero se había acercado a un corro donde charlaban colegas de oficio, y la dueña iba a llenar una vasija con agua de la fuente famosa. Angélica estaba sola, por tanto. Sentía mi corazón latir con fuerza cuando me acerqué bajo los árboles, y aún lejos vi a la niña saludar graciosamente a unas damas jóvenes que tomaban un refrigerio, y aceptar una golosina que le ofrecían, mirando a hurtadillas a la distante dueña. Habría dado en ese momento toda mi juventud y todas mis ilusiones por ser, en vez de un humilde pajecillo imberbe, uno de los gallardos hidalgos, o al menos con aspecto de tales, que por el lugar se paseaban, retorciéndose el bigote a la vista de las señoras, o jugando de vocablo con ellas sombrero en mano, el puño apoyado galante en la cadera o en el pomo de la espada. Cierto que en el lugar había también gente ordinaria, y no poca, y pronto aprendí con la experiencia a maliciar que en aquel tiempo como en este no era hidalguía cuanto veías a relucir, que abundantes busconas y pícaros se daban aires por vanidad o afán de medro, y que aun siendo judío o moro, bastaba hacer mala letra, hablar despacio y grave, tener deudas, andar a caballo y llevar espada, para dárselas de hijodalgo y caballero. Pero ya dije una vez que solo es maestro el bien acuchillado, y a mis pocos años cualquiera que portase espada y capa, o chapines, basquiña y guardainfante, parecíame persona de calidad. Hasta ese punto era yo poco vivido. Pasaron unos lindos a caballo, haciendo corbetas junto al estribo de un coche con damas o daifas o lo que fuesen, a las que iban requebrando. Y deseé con toda el alma ser uno de ellos y poder acercarme de ese modo a Angélica, que se había internado un poco bajo la arboleda. Ya regazándose el ruedo del guardapiés con infinita gracia, caminaba entre los helechos que bordeaban el arroyo. Parecía absorta en la contemplación del suelo, y cuando estuve más cerca pude comprobar que seguía camino a una larga fila de industriosas hormigas que iban y venían con disciplina de lansquenetes tudescos. Yo, arriesgando más que nunca, anduve algunos pasos más,
y crujieron ramas en el suelo. Entonces ella alzó los ojos y me vio. O tal vez sea más exacto decir que el cielo y su vestido y su mirada me rodearon cual una nube cálida, y yo sentí mi cabeza girar como cuando en la taberna del Turco el vapor del vino derramado sobre la mesa embotaba mis sentidos y todo parecía ocurrir muy distante y muy despacio. «Te conozco», dijo. No sonreía, ni tampoco pareció sorprendida o disgustada por mi presencia. Mirábame fijamente con curiosidad, del mismo modo que miran las madres y las hermanas mayores antes de decir «has crecido una pulgada» o «te está cambiando la voz». Yo, que por suerte aquel día llevaba un jubón viejo pero limpio, sin remiendos, y unas calzas razonables, y por indicación del capitán me había lavado la cara y las orejas, intenté sostener impasible su escrutinio. Y tras una breve lucha con mi cortedad, logré devolver sereno la mirada. «Me llamo Íñigo Balboa», dije. «Lo sé. Eres amigo de ese capitán Triste, o Batristre». Me tuteaba, lo que podía ser tanto señal de aprecio como desdén. Pero había dicho amigo del capitán, no paje o criado. Y además recordaba perfectamente quién era yo. Eso que en otras circunstancias podía no ser tranquilizador en absoluto, pues mi nombre, o el de Alatriste en boca de la sobrina de Luis de Alquézar, era más certeza de peligro que motivo de satisfacción. A mí se me antojó del todo adorable, holgándome más que con un hábito de Castilla. Angélica retenía mi nombre, y con él una porción de la vida que yo estaba resuelto a poner a sus pies, inmolándosela sin parpadear siquiera. Me sentía, a ver si me entienden, como el hombre que tiene atravesada una daga, que vive mientras la tiene y en sacándosela muere. «¿Tomáis el acero?», pregunté, por romper el silencio que la fijeza de su mirada hacía ya insoportable. Arrugó la nariz, con un graciosísimo mohín. «Como demasiados dulces», dijo. Luego se encogió de hombros muy bachillera, como si aquello fuesen argumentos ajenos y además una estupidez, y miró hacia los aledaños de la fuente, donde la dueña se demoraba conversando con alguna amistad. «Es ridículo», añadió desdeñosa. Deduje que Angélica de Alquézar no apreciaba mucho al dragón encargado de su custodia, ni tampoco las prescripciones de los médicos, que con sus sangrías y sus remedios despachan más cristianos que el verdugo de Sevilla. «Supongo que sí», apunté cortés. «Cualquiera sabe que los dulces son saludables». Recordé vagamente algo que había oído en la taberna al boticario Fadrique. Crían masa de la sangre y buenos humores. Estoy seguro de que un buñuelo de miel, un melindre, o unos huevos de faltriquera tonifican más una naturaleza melancólica que un litro de agua de esta fuente. Me callé inseguro de ir más allá, pues hasta ahí llegaban mis saberes facultativos. «Tienes un acento gracioso», dijo ella. «Vascuence», repuse. «Nací en Oñate». Creía que los vascongados acuchillabais las palabras. «Si lanza arrojas y espada sacas, el agua con presto verás que al gato llevas». Se rió. Si no sonase afectación diría que su risa era de plata. Tintineaba como la plata bruñida que los artesanos sacaban a la puerta de sus tiendas el día del Corpus en la puerta de Guadalajara. «Esos son los vizcaínos», maticé algo amoscado, aunque poco seguro de la diferencia. «Oñate está en Guipúzcoa». Sentí la urgente necesidad de impresionarla, aunque no sabía con qué. Torpemente quise retomar el hilo de mi disertación sobre las propiedades benéficas de los dulces. Ahuequé la voz. En cuanto a las naturalezas melancólicas, me interrumpí cuando pasó junto a nosotros un perro, un gran mastín pardo que correteaba por las inmediaciones, y por instinto me interpuse sin pensarlo entre él y la niña. Alejóse el can sin buscar pendencia como hiciera el león con Don Quijote, y cuando volví a mirarla, Angélica me observaba de nuevo como al principio, curiosa. «¿Qué sabes tú de mi naturaleza?». Le vibraba en la voz una nota de desafío, y los ojos inmensamente azules se habían vuelto muy serios, y nada tenían de infantiles. Me entretuve en su boca, aún entreabierta con la pregunta, en su barbilla redondeada y suave, en las espirales rubias de los tirabuzones que pendían sobre sus hombros cubiertos con delicadas puntas flamencas. Luego probé a tragar saliva con el mayor disimulo posible. «Nada sé todavía», respondí, con la sencillez que pude, «pero sé que moriría por vos».
Ignoro si me ruboricé pronunciando tales palabras. Mas hay cosas que uno debe decir cuando las debe, y si no lo hace, arriesga a lamentarlo toda su vida. Aunque a veces lo que lamenta después sea precisamente haberlas dicho. Moriría, repetí. Hubo un largo y delicioso silencio. El ama ya venía de regreso, negra bajo sus tocas blancas como urraca de mal agüero, con el cuartillo de agua en la mano. El dragón estaba a punto de tomar de nuevo posesión de mi doncella, así que me dispuse a meterme en baraja, poniendo tierra de por medio. Pero Angélica continuaba observándome cual si fuera capaz de leer en mi interior. Entonces se llevó las manos al cuello y extrajo una cadenita de oro con un pequeño dije colgado. Soltó el fiador y púsola en mis manos. Tal vez un día mueras, susurró. Y seguía mirándome enigmática al decir aquello. Pero al mismo tiempo asomó a su boca de niña una sonrisa tan hermosa, tan perfecta, tan llena de toda la luz de aquel cielo español inmenso como el abismo de sus ojos, que deseé morir en efecto en ese instante, acero en mano, gritando su nombre como allá en Flandes, mi padre había gritado el de su rey, su patria y su bandera. Y a fin de cuentas pensé, quizás todo ello fuera la misma cosa,